Voy a comentar la segunda parte de este libro Diseño y Delito de Hal Foster. Se trata de un libro publicado en el año 2002 en la editorial Verso y traducido 2 años después, en el 2004, en la editorial Acal, traducción de Alfredo Brotons Muñoz. La primera parte de este libro, que comentaré en otro vídeo, está dedicada a las cuestiones de la arquitectura y el diseño. La segunda a arte y archivo, y tiene 4 capítulos, uno que se titula Archivos de arte moderno, otro se titula Antinomias en la historia del arte, el siguiente Críticos de arte in extremis, y el 8º capítulo y último del libro se titula Este funeral es por el cadáver equivocado. Bueno, Hal Foster, como es bien sabido, es uno de los historiadores del arte y de los críticos de arte más importantes y prestigiosos de la última mitad del siglo XX y también de nuestra época. Ha sido Thousand Martin Profesor de Arte y Arqueología en la Universidad de Princeton, es miembro del comité de dirección de la revista October y ha escrito libros tan importantes como El retorno a lo real, también traducido aquí en la editorial Acal, o Compulsive Beauty, o Dioses prostéticos. Colabora también en el imponente volumen Arte desde 1900 con Rosalind Krauss, Yves Saint Lambois, Benjamin Bucklock. Pero bueno, como digo, voy a hacer una relectura de los subrayados, de las cosas que anoté cuando estaba estudiando este libro en el año en el que apareció. Tengo también la edición inglesa y luego compré la traducción que apareció en esta colección de editorial Acal. El texto de Archivos del arte moderno comienza subrayando que los archivos no son las polvorientas estancias llenas de áridos documentos de la erudición académica, sino que Hal Foster utiliza el término archivo tal y como lo utilizaba Foucault para designar el sistema global que gobierna la apariencia de las proposiciones, es decir, que estructura las expresiones particulares de un periodo particular. Bueno, esta noción de archivo que desarrollará Foucault desde la arqueología del saber y que además tiene que ver también con el modo en el que Foucault se resiste también al uso del término de Thomas Kuhn, la noción de paradigma. Va a hacer, por tanto, aquí una revisión de esos archivos del arte moderno, donde evidentemente tiene que volver, como tantos otros en los últimos tiempos, sobre el Atlas Mnemosyne, sobre el Atlas de Avi Barbour, y lo va a hacer realizando una relectura, por un lado, de Thomas Struth y también del papel que tiene el Salón de 1846 y la mirada que Baudelaire lanza sobre Manet, pero también la concepción del museo que tenía Adorno en el texto Museo Valéry Proust, cuando habla de que museo y mausoleo están conectados por algo más que una mera asociación fonética. Bueno, está tratando, por tanto, en este texto de aproximarse al modo de configurarse de las colecciones, pero también a la idea benjaminiana de la historia o de el archicitado y archicomentado ángel de la historia, que acumula escombros hasta que tocan el cielo, y que ese viento que arrastra al ángel nuevo, que llamamos progreso, que a veces llama progreso, no es otra cosa que una forma de la catástrofe. También va a dar cuenta en este texto de la importancia que tiene el museo imaginario de André Malraux, y cómo para André Malraux la reproducción mecánica no solo corroe la originalidad, sino que también puede ubicarla e incluso puede construirla, y así saca la famosa fotografía de André Malraux, que apareció esta fotografía en los años 50 con el Museo Imaginario desplegado, una fotografía que también comentó Douglas Cream en su también importante ensayo sobre las ruinas del museo. Se plantea la pregunta en la página 78, Hal Foster, de si hay una relación archival o un momento de la dialéctica del ver que esté permitido por la información electrónica, y si hay una dialéctica de la reificación y de la renovación continua que se esté produciendo hoy con más intensidad que antes. Advierte Hal Foster que hoy en día el museo expone, sobre todo, su propio valor de espectáculo, es decir, que lo que expone es su propia condición espectacular, y que cada vez más la función mnemónica del museo se traslada, dice, al archivo electrónico,
al que se podría acceder casi desde cualquier parte, mientras que la experiencia visual se traslada no solo a la forma exposición, sino al edificio museo como espectáculo, es decir, como una imagen que puede circular por los medios de comunicación al servicio de la marca propia y del capital cultural. Y esta imagen, que es muy importante en el así llamado efecto Guggenheim, quizás sea la forma primordial del arte público hoy en día. Bueno, este es un texto de los archivos del arte moderno junto al texto sobre el impulso archivístico. Son textos cruciales o muy citados de Hal Foster, que tienen que ver con toda esa cuestión de lo archivístico, que supuso una relectura también del texto de Jacques Derrida, Mal de archivo, una impresión freudiana, y que ha generado pues numerosos textos y también una dinámica curatorial específica desde finales del siglo XX a la primera década del siglo XXI. El siguiente texto se titula Antinomias en la historia del arte, y en él va a revisar posiciones como sería la idea del Kunstvollen, es decir, del impulso artístico, y también las posiciones de Alois Riegel y las propuestas de Belfling, y sobre todo en aquellos principios de la historia del arte, donde en la primera página advierte que todo pintor pinta con su sangre. Es algo que va a poner en relación con la cuestión del maná y con la cuestión, las dimensiones antropológicas, por ejemplo, en Marcel Mauss, pero se va a aproximar aquí a los estudios recientes de la cultura visual, que renuncian a la generalidad de una mentalidad cultural a favor de la especificidad histórica de los espectadores, como sucede en textos ya tan conocidos como el ensayo, el libro de Svetlana Alpers, El arte de describir, Crítica y cuerpo, de Barbara Martin Stafford, o Técnicas del observador, de Jonathan Crary. Dice en la página 89, si en la antigua historia del arte el pintor pintaba, como decía Belfling, con su sangre, en la nueva historia del arte el espectador observa como construido para hacerlo, y es este sujeto el que provee de consistencia discursiva, como desde hace un tiempo sucede en los estudios literarios influidos por el nuevo historicismo. Aquí, pues, el desplazamiento parcial de la antigua historia del arte a la nueva lo señala un deslizamiento parcial en el objeto, esto es, de las historias del estilo y los análisis de la forma a lo que ahora se hace, que son fundamentalmente genealogías del sujeto. Bueno, aquí lo que está hablando es de la importancia que tienen los estudios visuales y de esto que se llama cultura visual, que representa un nuevo mundo contemporáneo que tiene que ver con nuestro mundo contemporáneo más espectacular, invadido de mercancías y tecnologías, de información y de entretenimiento visual. El paso de la historia a la cultura sugiere una nueva, dice Hal Foster, subsidiariedad antropológica, y esto tiene que ver sin duda con el giro etnográfico, que es una cuestión que estudió el giro etnográfico en los estudios culturales y que tiene que ver también con lo que se llamó la antropología posmoderna, de autores como James Clifford o de George Marcus. La tarea más inmediata, escribe Stafford en su libro del año 96, La buena apariencia, es abandonar lo que allí llama la autopsia deconstructiva y demostrar lo que llama las virtudes históricas de la visualización para la era emergente de la cibernética. La cuestión importante es saber cuál es el sujeto de esa era cibernética, que ya no es evidentemente el sujeto de la era humanística, ni el de la ciudad ideal, ni el sujeto de la perspectiva, sino que es el sujeto del ambiguo archivo electrónico y de las formas de la tabulación de las cosas. Lo imposible, escribe Foucault, a propósito de la enciclopedia borgiana, la famosa enciclopedia del idioma analítico de John Wilkins, no es, dicen las palabras y las cosas, la vecindad de las cosas listadas, metidas en la lista, sino el mismo sitio en que su vecindad sería posible. Ahora, según todas las apariencias, ese desorden borgiano se ha convertido en nuestro orden, es decir, esta heterotopía post-surrealista es nuestro topos, es decir, es nuestro lugar. Algo que comenta justamente cuando en el libro, en la maquetación, aparece la imagen de la giganta del año 92 de Jeff Wall, como un sujeto, dice, autorizado por el ordenador o situado en una posición ambigua y no fija. Quizá, advierte Hal Foster, pese a toda su aparente movilidad de los signos, hay una especie de éxtasis real del sistema. Quizá el museo y la librería
han vuelto recombinados en lo que llama este teórico una nueva Alejandría, esto es, una caja electrónica en la que se mezclan otros órdenes de las cosas en lo que sería, y es una buena sugerencia, una suerte de archivo entrópico. Se pregunta, ¿la cultura visual qué clase de sujeto refleja o modela? Para bien o para mal, no se trata de un sujeto autónomo. En lugar de eso, el sujeto es entendido como una especie de imagen y este axioma ha pasado de las teorías psicoanalíticas a la conducta cotidiana en la cultura en un sentido amplio, como una imagen que tiene que ver también con el nuevo fetichismo de las mercancías. El fetichismo de la mercancía en la época cibernética. Para muchos de nosotros, autonomía, en el sentido de la autonomía artística, es una mala palabra o una astucia del discurso estético o un engaño de la psicología o del ego. No nos olvidamos también de que la autonomía, dice Foster, es un término diacrítico como cualquier otro, definido en relación con un opuesto, esto es, autonomía frente a sujeción. Históricamente esta sujeción se configuró a menudo en los términos de primitivismo del fetichismo. Durante la Ilustración, el fetichista irracional constituía un contraste importante para el racionalista europeo y en muchos sentidos la autonomía de éste dependía de la sujeción de aquel. Es decir, en toda esa dimensión de construcción de la autonomía está también la dimensión del imperialismo, de la sujeción, del colonialismo, del capitalismo expansivo y abarcante, de los sistemas de apropiación, pero también de aquella lógica que describe el capítulo primero del Capital cuando Marx habla del fetichismo de la mercancía como la religión del deseo sensual, que es algo que tiene que ver también con el surrealismo que aspiraba a la religión en el arte o a la nueva mitología en el arte, que es algo que ha estudiado en Compulsive Beauty, en Belleza Compulsiva, Foster de una manera realmente muy brillante. En una ocasión, George Bataille dijo: animo a todo amante de la pintura a amar un cuadro tanto como un fetichista ama un zapato. En la conclusión de este texto dirá Hal Foster que no hay ninguna tradición de la autonomía que subvertir. En muchos sentidos nuestra tradición y nuestro mundo se ha convertido en cuasi surrealista y la explotación del inconsciente dista de ser el proyecto de los artistas solamente. Una vez más, autonomía es una palabra para muchos de nosotros. Tendemos a olvidarnos que está situada esa autonomía también políticamente. Los pensadores ilustrados proclaman la autonomía a fin de deshacerse del ancien régime, del antiguo régimen, y los historiadores del arte como Riegel proclamaron la autonomía en resistencia a lo que consideraban los análisis reductivos del arte. Modernos como Manet y los minimalistas proclamaron la autonomía para desafiar la prioridad de los textos iconográficos o la necesidad de significados ilustrativos, el imperialismo de los medios de comunicación de masas o la sobrecarga de un arte con una política panfletaria voluntarista. Como esencialismo, ciertamente autonomía es una mala palabra, pero quizá no sea siempre una mala estrategia y se podría seguir hablar de una autonomía estratégica, que es un debate que ha tenido Foster o que se mantiene con Rosalind Krauss, que ha sostenido o ha defendido una necesidad de volver a replantear la autonomía artística. El siguiente ensayo se titula Críticos de arte in extremis y ahí lo que hace es un repaso a cuál ha sido la trayectoria de la crítica de arte en la revista Artforum a partir de un volumen Challenging Art, Artforum 1962-1974, Desafiando el Arte, Artforum 1962-1974. Es decir, cuál fue el decurso y cuál fue el planteamiento de la publicación y de la revista y cómo en esa revista viene a subrayar, se va planteando una suerte de tensión edípica con Greenberg y una rivalidad fraterna entre los greenbergianos. Reproduce algunas portadas con Morris Louis y con Frank Stella de los años 1959, la de Morris Louis, y 1967, la de Artforum, y sobre todo va mostrando cómo van penetrando ciertas posiciones de ciertos artistas en la revista, por ejemplo, cuando ya aparece Richard Serra o también cuando aparece Larry Bell en portada de la revista Artforum, en el año 67 y en el año 68 respectivamente. Es decir, cómo van apareciendo lo que llamó Leo Steinberg otros criterios y cómo van a ir apareciendo nuevos críticos y nuevas aproximaciones que tiene que ver también con figuras como sería el caso de Annette Michelson o también Rosalind Krauss o los trabajos sobre cine y fotografía
de Hollis Frampton y la recepción de teorías como la teoría del cine de André Bazin o de Roland Barthes, y cómo todo eso va a ser fundamental en el cambio de signo de la crítica en la revista Art Forum y en el contexto en general norteamericano. Un número crucial es el número de verano del año 1967, que es un número dedicado a la escultura americana, y en ese número se yuxtaponía a Michael Fried con los planteamientos minimalistas, y el texto Arte y Objetualidad de Fried era contestado por el Notes on Sculpture, las notas sobre escultura de Robert Morris. Son también los momentos en los que Robert Smithson va a desplegar una actividad teórica verdaderamente impresionante, y también Sol LeWitt va a escribir el canónico ya texto parágrafo sobre arte conceptual, y se puede decir que en ese momento Art Forum es una revista en la que se plantea un debate realmente crucial, un debate muy importante. Ahí dice en la página 116, se va a producir el ascenso de un nuevo crítico ligado a una diferente clase de vanguardia, a una vanguardia implicada en la teoría crítica e inspirada en la política feminista, más subversiva a corto plazo, pero también, dice Foster, más académica a largo plazo. A esta luz, Art Forum en este periodo aparece no como un paraíso perdido, sino como una estación de paso. Es como el trayecto entre dos mundos, el de la Partisan Review y October, por ejemplo, o el de Scrutinity, las revistas Scrutinity o la revista Screen. El círculo de artistas y críticos practicaba, señala Foster, una sumisión o una sublimación parcial de las cuestiones éticas, políticas en el debate crítico, y aunque todos los temas, dirá Barbara Rose, en última instancia eran temas morales. Bueno, todo ese debate de cuál era ahí el papel que tenía la crítica es algo que va a poner también en relación Hal Foster con la famosa diatriba de Tom Wolfe en La palabra pintada, en la que Tom Wolfe condena todo el arte moderno y tardomoderno, como lo califica Tom Wolfe, un timo crítico, que sería algo que surgiría de lo que llama Wolfe Kulturwerk, es decir, la cultura obsesionada por los planteamientos de Clement Greenberg, pero también de Harold Rosenberg o de Leo Steinberg. Sin embargo, dice Hal Foster, lejos de ser un timo, la crítica era un apoyo. Préstese atención a la honesta inseguridad de Leider en uno de sus textos. Dice, la parte verbal, la parte teórica, me sostenía en mis dudas cada vez que empezaba a dudar de la apariencia de las cosas, el valor, la calidad, la evidente calidad de tal trabajo, tal como a mí me parecía, podía volver a esa estructura de pensamiento, refiriéndose a la crítica moderna. Lo que esto implicaba era sin duda una hipérbole, pero también una estrategia común entre la crítica y el arte, es decir, la inflación de los atributos hasta convertirlo en entidades, y sobre todo la importancia que tomó en la teoría. El enemigo externo para Clement Greenberg, recordémoslo, era el kitsch, para Michael Fried la teatralidad, pero en general la vida cotidiana y toda la cultura de la mercancía, mientras que el enemigo interno era, o comenzó a ser en los 60, el escenario expandido que el minimalismo estaba generando. Por eso es por lo que el minimalismo era tan peligroso para Greenberg, para Michael Fried y para otros. Entendieron Fried y Clement Greenberg perfecta y correctamente que el minimalismo estaba en realidad abriendo el arte más allá de los medios apropiados de la pintura en el sentido que ellos lo habían concebido y de la escultura, y que podía llevar al arte hacia un terreno arbitrario más allá de los criterios que ellos habían establecido. Y por supuesto ellos se querían oponer a ello porque consideraban que lo que estaban apareciendo no eran criterios, sino situaciones absolutamente arbitrarias. En una ocasión, Thomas Crow dijo que la crítica moderna introdujo en los años 60, un suplemento de compromiso moral que era la reliquia de un sueño anterior. Ese sueño era el del arte entendido como centro de la esfera pública ideal. Se pregunta en el final de este ensayo Críticos de Arte in Extremis, Hal Foster, ¿dónde estamos ahora? Si el declive, dice, del crítico moderno del tipo de los que publicaban en Art Forum fue también el momento, cuando declina Art Forum, fue también el momento de ascenso del teórico crítico que escribía como Foster, Krauss, Bucklock,
Crimp, etc., en October, esta figura, dice Foster, esta figura del teórico crítico ha empezado a ceder también. En el frente cultural se ha multiplicado por muchas disciplinas diferentes debates posmodernos. En el frente profesional, si el crítico de Artforum tenía un pie en el desván, el teórico de October tiene un pie en la academia y ahora a menudo nace y crece allí. Pero esta autotransferencia a la academia no es más que una parte de la historia. En el frente institucional, ambos tipos de crítico, es decir, el crítico moderno y el teórico crítico académico, el de Artforum y el de October, ambos críticos fueron también desplazados en los años 80 y 90 por lo que llama Foster una nueva red de marchantes, coleccionistas y comisarios, para los cuales la evaluación crítica, no digamos el análisis teórico, era de poca utilidad. En este vacío, advierte Foster, somos testigos de la venganza parcial del crítico poeta que reivindica el eterno retorno, el regreso de la belleza y de la espiritualidad con mayúscula como sujetos esenciales del arte y se opone a la transgresión, al sensacionalismo que tienen que mantenerse a raya. Estamos, así concluye este texto, todavía en la resaca de la crisis del arbitrario en el campo expandido del arte, en el sentido de Krauss, que a veces parece vital y a veces parece entrópico, en que las conquistas de los 60 aparecen como partidas para reivindicar y como rupturas que superar. El último capítulo del libro se titula Este funeral es por el cadáver equivocado y comienza con una cita de Adorno del año 69 que dice: si es por sí evidente que nada referente al arte es ya evidente por sí, ni su vida interna, ni su relación con la palabra, ni siquiera su derecho a existir. En muchos respectos, la expansión aparece como contracción. ¿Podría el tópico del fin del arte ser una cosa más del arte que no es ya evidente por sí? Bueno, en este texto, este funeral es por el carácter equivocado, lo que va a hablar es de cómo ya no hay un papel aparente de guía de la historia, sino que la historicidad y todos los problemas históricos parece que hubieran sido abandonados y estamos en una especie de historia del arte que está tan caput como el arte mismo. Y sobre todo en ese momento que decía antes que era de resaca y desaparición casi de la crítica, pero también de resaca de la propia historia del arte, es decir, vivimos, así lo dice en la estela, no solo de la pintura y la escultura moderna, sino también vivimos en la estela de las deconstrucciones posmodernas, en la estela de las vanguardias de preguerra y también en el pantano de las neovanguardias de la posguerra. Estamos, por tanto, como en las postales del fin de los tiempos, pero se pregunta Foster si acaso estas postrimerías y este final de todas las cosas, esta especie de tono apocalíptico en el campo del arte, si estos funerales pueden ser por el cadáver equivocado. Y en esta reflexión sobre este funeral por el cadáver equivocado, pues tiene que volver sobre la famosa sentencia marxista de que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Estamos en este momento de debilitación de los modelos en las lógicas del post, en las lógicas o los paradigmas del después, de una enorme debilidad de las teorías, pero también en una suerte de paradigma de la falta de paradigma, que puede conducir a una indiferenciación, a una especie de inconmensuralidad, así la califica estancadora, a una carencia poshistórica del arte contemporáneo en la que no necesitaríamos aparentemente ninguna narración, pero tampoco seríamos capaces de contextualizar nada una vez han desaparecido, como dijo Jean-François Lyotard, los grandes relatos. Va a esbozar Foster unas cuantas versiones de cómo hay una vida póstuma, una vida del después, o cómo seguir viviendo después de ese fin de la historia y ese fin del arte. Y las respuestas de esas formas del vivir después o del continuar las va a llamar traumática, espectral, asincrónica e incongruente. Se trata, por tanto, de pensar estas formas. La primera de ellas es la traumática, y esa forma traumática tiene que ver, bueno, con el trauma y con las dificultades en la elaboración del luto o del duelo. Y esa dimensión de lo traumático es algo que se encuentra, por ejemplo, en novelistas como Paul Auster, Russell Banks, Don DeLillo, Ian McEwan, Toni Morrison o Sebald, pero también en cineastas como Anton Egoya. Es decir, la narración
discurre en sentido inverso o se mueve muy erráticamente, y la peripecia es un acontecimiento que ocurrió hace mucho tiempo o que no sucedió en absoluto, con lo cual se mantiene una naturaleza ambigua entre el real y fantasmal del trauma. Es algo que también encuentra, por ejemplo, la instalación Germania de la Bienal de Venecia del 93 de Hans Hacke, o también en 18 de octubre del 77 la serie sobre las Baader-Meinhof de Gerhard Richter, o también lo encuentra, por ejemplo, en algunas instalaciones de Robert Gober, un artista por el que se ha interesado y sobre el que ha escrito en distintos momentos, como su serie dedicada a estas visiones como de trajes de novia que tienen relación sin duda con el motivo duchampiano de la novia puesta al desnudo por sus solteros incluso. El segundo de los modos del venir después es el modo espectral, que se encuentra en toda esa presencia de lo fantasmal, por ejemplo, en la literatura también de Paul Auster, en el cine de Jim Jarmusch, pero también en las piezas de Rachel Whitehead, y que hablan de un ensombrecimiento, pero también tienen que ver con la idea de Harold Bloom de la anxiety of influence, de la angustia de las influencias. Y esta espectralidad se puede encontrar, como digo, en películas como Hombre Muerto o en Ghost Dog de Jim Jarmusch, y se puede encontrar también como algo que tiene que ver con la noción derridiana de hauntología, ¿no? Tras el fin de la historia, el espíritu es un revenant, es un reaparecido, dice Derrida en Espectros de Mars, en eso que allí se llama hauntología, hauntology, jugando con la idea de ontología, que aquí se traduce bien como fantología, ¿no? A propósito de la fantología, que él considera Derrida la influencia dominante sobre el discurso de hoy en día y que configura tanto a un muerto que regresa como a un fantasma cuyo esperado retorno se repite una y otra vez, que es algo que se encuentra, por ejemplo, en la casa, en el molde de la casa de Rachel Whitehead, y sobre todo en su reflexión sobre los espectros de lo doméstico, que son también la dimensión de lo siniestro. Aquí tenemos una imagen de la pieza Casa del año 1993. La tercera forma del venir después es lo que llama formas asíncronas, que serían prácticas, dice, prominentes que obedecen a géneros pasado de moda, incluyendo las proyecciones de diapositivas de James Coleman, los dibujos para ser proyectados de William Kentridge, las siluetas narrativas de Cara Welker o las instalaciones fílmicas de Stan Douglas. Aquí dirá Hal Foster que la estrategia consiste en hacer un nuevo medio a partir de los residuos de viejas formas y mantener juntos los diferentes indicadores temporales en una única estructura visual. Tiene que ver sin duda con la cuestión del déjà vu, pero también del passé, de algo que está pasado de moda, que sería esa dimensión sobre la energía de lo pasado de moda que ya estudiara en el año 1928 Walter Benjamin, y que está muy presente, por ejemplo, en el surrealismo, o también en Balzac, cuando habló sobre las ruinas de la burguesía, y sobre todo sobre esa dimensión de la recuperación a través de las ruinas y de los escombros de una potencia que transforma la propia dimensión de la historia. El despliegue de lo asincrónico, dice en la página 139 Hal Foster, presiona sobre los supuestos totalitaristas de la cultura capitalista y cuestiona su pretensión de ser intemporal, y también desafía a esta cultura con sus propios símbolos augurales y le pide que recuerde sus sueños perdidos, que son los sueños ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad. Y esta dimensión némica de lo pasado de moda aún interviene hoy en día y tiene un carácter también en la cultura del diseño, pero también en lo fílmico, como sucedería en las instalaciones fílmicas de Stan Douglas. En este caso se trata de la instalación Obertura. Y estas formas obsoletas de comunicación que ha utilizado Stan Douglas se convierten, como dice él mismo, en archivos de una comprensión del mundo perdida para nosotros, y recuperar esas formas es ocuparse de momentos en la que la historia podía haber seguido un camino u otro, es decir, vivimos o podemos recuperar esas encrucijadas como residuos de tales momentos, pero también de potenciales que aún no están agotados, y es algo que nos lleva a esa especie de reflexión sobre la asincronicidad, que también la podríamos poner en relación con la idea de la intempestividad, digo yo, nietzscheana. Y la cuarta de las estrategias es la estrategia de lo incongruente, que consiste en justaponer huellas de diferentes espacios. Ella está pensando en los objetos híbridos y en los cuadros contextualizados de David Hammons,
en las obras de Jimmy Darhan, en los trabajos de Félix González Torres, de Ricky Terrabanilla o de Gabriel Orozco, a menudo performativos y provisionales. Y estos trabajos proyectan una, dice Foster, criticalidad de índole lírica que complica cosas inventadas con cosas encontradas, que remarca espacios dados y con frecuencia al hacerlo deja atrás enigmáticos recuerdos específicos de un sitio. Lo pone en relación también con la escultura poscolonial y con los campos incongruentes, y ahí citará a Jamie Darhan cuando éste dice que ni un monumento, ni una pintura, ni la imagen, sino que hay que buscar ese espacio que tiene un carácter híbrido y que también tiene que ver con el cuestionamiento de las formas de la mercantilización del arte en el sistema capitalista. Se trataría de un trabajo, por ejemplo, como el que hizo la fotografía de Gabriel Orozco del World Trade Center, con estas maderas quemadas en primer término, que habla ya de la residualidad, y se trata de algo que está creando un espacio que es una especie de isla en la isla, y cómo ahí Gabriel Orozco obtiene complacencias críticas, pero también hace lo que llama ironías de dislocación y dispersión. Ahí termina el texto señalando que tras los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, esta obra, Isla dentro de una isla, ha adquirido un nuevo significado en cuanto imagen de la rememoración, esto es, del venir después, pero también del seguir viviendo. Bueno, se trata sin duda de un trabajo el que se plantea en esta segunda parte del libro Diseño y Delito, de unos textos que son intervenciones de apertura de campos de investigación que ha desarrollado en otros libros y en otros textos de forma más minuciosa, pero sobre todo, como he dicho, en esta aproximación a los archivos del arte moderno, a la problemática de la cultura visual o de los estudios visuales contemporáneos, al papel que tiene hoy la crítica y su declinar con la emergencia de los marchantes, los coleccionistas y los nuevos comisarios, pero también cómo se continúa después del final, cuál es ese modo del venir después y todas esas dimensiones asincrónicas, fantológicas, hibridadas, podríamos decir nosotros, incongruentes, pues tienen que ver con una forma de mantener todavía la dimensión de la historia del arte, en las que me parece que tal vez la formulación que tiene mayor vigencia tal vez sea esa formulación no tanto de lo traumático que tuvo unas tendencias manierísticas, ni meramente de la obsolescencia o de la recuperación de los dispositivos obsoletos, sino me parece que esa dimensión fantológica o jauntológica, esa dimensión retromaníaca que está, como sabemos, en Simon Reynolds, en Mark Fisher y en tantos teóricos contemporáneos, me parece que ese camino es un camino que ha sido importante para los artistas, para la crítica y también para los proyectos curatoriales.